Bienvenidos a este capítulo del podcast. Hoy tengo como invitada a María Sánchez de Tagle, que es experta en ceremonias, en rituales, guía meditaciones. Vamos a hablar acerca del camino hacia ti, porque es una persona que las que la conocen por redes sociales como yo, o supongo que las que la conocen en persona también entienden lo auténtica que es y cómo la pantalla es completamente ella, Mm. transparente, comparte su estilo de vida, lo que la llena, los pensamientos que tiene y su cuenta te enriquece muchísimo en todos los sentidos. Entonces, feliz de tenerte aquí, María. Gracias. Muchas gracias a ti por la invitación, feliz de compartir este ratito platicando, pues, de eso, de la vida. Sí, de tu estilo de vida, justamente, que Muy bien. inspira tanto, ¿no? Ay, gracias. Gracias por verlo, porque, pues, yo creo que cada quien va intentando vivir de la manera que se va sintiendo más honesta, más genuina, con todo y lo que eso representa, ¿no? Con todo Sí. lo que hay que ir rompiendo, lo que hay que ir descubriendo, lo que hay que ir transformando. Entonces, pues sí, de pronto encuentras estos espacios para compartir y saber que en alguien resuena es lindo. Sí, platícame, ¿siempre llevaste un estilo de vida espiritual? A ver, sí, o sea, te diría que sí y no por una razón bien importante. O sea, yo desde que nací, pues nací en una casa en donde digamos que se practicaba una espiritualidad muy cargada hacia lo religioso, sin decir que en mi casa fueran, voy a hablar como hablo, para que, Sí, 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 pues, o sea, obvio. sí, sin decir que en mi casa eran muchos, o sea, yo te podría decir que mi papá era bastante agnóstico, eh, ateo más bien, ¿no? Porque él creía en Jesús, pero, pero mi papá no practicaba, ¿no? Y él le dejó toda o sea, la parte de la como educación espiritual religiosa a mi mamá, que tampoco era muy clavada, pero pues sí sentía muy importante, era como algo que nos ayudaba a pertenecer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues nos meten en escuelas religiosas y yo desde ahí, o sea, esta parte espiritual, que al final del día todos somos seres espirituales, ¿no? Pero en mí sí era una necesidad a lo mejor y un poco más de fundamento, ¿no? Y pues sí, creciendo en la educación católica, pues me clavé mucho, ¿no? O sea, yo en la escuela en la que iba, pues sí era de las que se empezó, iba en una escuela de legionarios, entonces yo siempre estaba como metida en lo que ellos proponían. Y, y digo que sí, no, porque pues era una espiritualidad un poco más impuesta, ¿no? Era lo que tenía que ser, crecer un poco bajo este yugo del miedo, de lo correcto y lo incorrecto, lo bueno, lo malo, el Dios masculino que es el que más te ama y el que te dio la vida, pero también es el que más te castiga, ¿no? Ujú. Y es ante el que hay que rezarle y agradecerle, pero también a quien más hay que temerle, ¿no? Entonces, pues crezco un poco como en ese, sí, ¿no? En ese contexto, en ese entorno, con unos papás muy también como, ¿cómo decirlo? Como muy vivos en el sentido de lo humano en cuanto a los valores familiares, ¿no? O sea, la familia es lo más importante. eh, pues mucho el tema de la convivencia, que al final del día eso también va despertando ciertas necesidades espirituales, ¿no? Y de conexión y de vincularnos y de irnos descubriendo a través del otro. Y de ahí, pues ya cuando entro un poco más a la adolescencia, saliendo de la escuela más o menos, como que yo empecé a cuestionarme mucho y a decir, es que esto no encaja tanto, ¿no? O sea, ¿por qué esto tiene que ser malo? ¿Por qué el descubrir ciertas cosas tiene que sentirse como pecado? Y de ahí doy un banderazo en donde digo, pues yo no comparto esto, ¿no? O sea, empiezas a cuestionarte Ujú. cuando ahí es lo cuestionarte, ¿no? O sea, tú tienes que creer lo que crees sin cuestionarlo. Entonces yo me empiezo a cuestionar varias cosas y pues ya no encajo ahí. Y entonces mando esta práctica espiritualidad a un cajón y me dedico a lo terrenal, a vivir, a estudiar, a trabajar, a la fiesta, pues sí, ¿no? Ujú. Y, y luego hace más o menos como 13 años, justo para mí es como un rito de paso, o sea, como un hito. Cuando muere mi abuela, vuelve como toda esta necesidad de agarrarte de algo, ¿no? Y ahí empezó una búsqueda incansable, o sea, yo me
considero una buscadora, una inquieta de lo espiritual, y empiezo a buscar y a tocar puertas y empiezo también como a redescubrir ciertas, pues cierta sensibilidad en mí que había apagado. O sea, yo soy una persona como, hoy me podría considerar una persona hipersensible, que durante mucho tiempo lo apagué y más bien como que me enfoqué en lo racional porque fue mi manera de sentir que pertenecía y de no creer que estaba loca. Pero entonces muere mi abuela y ahí empiezo a cuestionarme, ¿no? Y empiezo a sentir y empiezo a conectar de otras maneras, empiezo, te digo, a decir, bueno, chance estoy loca, ¿no? O sea, como a salirme de, pues, de lo que se creía normal y ahí empieza un camino espiritual, pues ya que hoy se suman más o menos 15 años de una búsqueda incansable que al final del día, pues a donde me ha llevado es a mí, ¿no? Más allá que afuera, me ha regresado a mí. Sí. A lo que de alguna forma siempre supiste que tenías, ¿no? Exacto, a lo que creo que todos tenemos, ¿no? Pero vamos encontrando ciertas formas, ciertas estructuras a las que nos vamos apegando que nos hacen creer que las respuestas están allá afuera, ¿no? Que justo esta búsqueda incansable, ¿no? Como de construir cierta identidad que nos haga creer que pertenecemos a X o a Y, Sí. y nos vamos como metiendo estos moldes, ¿no? Y creo que para mí lo más difícil y a la vez lo más precioso de este trabajo ha sido romper estas estructuras, romper estos moldes de quien creía ser, para poco a poco y cada vez con menos prisa, irme permitiendo ir hacia adentro, hacia eso que sí soy, ¿no? Hacia eso que sin definirme, eh, pues hace más sentido, ¿no? Hace más clic con mi propia esencia. Ujú. Claro. ¿Cuál es la herramienta que más te ha ayudado a conocerte? ¿La meditación? Uf, yo creo que es una suma de maestros, de maestras, de herramientas, de permitirme. Pero sí, o sea, si nos vamos como sí, así como ejemplos muy concisos, para mí, bueno, la terapia sin duda ha sido como una de las herramientas, las más, sí, ¿no? De las más importantes. Y además ha sido curiosa mi relación con la terapia, porque justo cuando vas como creciendo y en edades complicadas, ¿no? A lo mejor y en la adolescencia, en donde a lo mejor eso, ¿no? O sea, como que estás buscando revelarte de lo que en algún momento te contuvo, eh, para irte conociendo. En esos momentos de mi vida, la terapia era pues para personas desequilibradas, para personas que habían vivido algún trauma fuertísimo y necesitaban de ayuda, ¿no? Sí. Entonces yo descubro la terapia después de un truene importante en mi vida y era como no decirle a nadie que ibas a terapia, ya sabes. Y hoy Obvio, por sí. hijas de la posmodernidad, ¿no? O sea, es como quien no va a terapia, o sea, la terapia tendría que estar en la canasta básica, ¿no? Sí. Es raro el que no va a terapia. Pero bueno, entonces yo empecé a ir a terapia, pues sí, hace más o menos, ¿qué serán? Como 20 años, ponte tú. Y sí, o sea, para mí el trabajo terapéutico ha sido de los trabajos de autoconocimiento más bellos y más profundos. Y luego también, te digo, han sido muchísimas herramientas, ¿no? O sea, yo soy una inquieta de lo intelectual también, ¿no? O sea, me encanta aprender, me encanta estudiar. Entonces, creo que también, por ejemplo, la astrología es algo que me apasiona muchísimo. La meditación, por supuesto, ¿no? En como las distintas facetas que la he ido conociendo y también desmitificando, ¿no? O sea, esta idea de sentarte a las 5 de la mañana y ver el amanecer y poner la mente en blanco, pues en una realidad como la nuestra a veces se vuelve un poco complejo y son de las propias limitantes que vas encontrando dentro de tu práctica de meditación, ¿no? El querer que se vea de cierta forma. Mm. Y la meditación sin duda, este, mis relaciones, ¿no? O sea, cuando te atreves sí, ¿no? A vincularte desde un lugar más auténtico y también, ¿no? A veces desde las propias heridas y las propias proyecciones, pero yo creo que mis propios vínculos, los reales, me han permitido conocerme de una manera también bien profunda. Sí, me encanta lo que dices de la meditación porque mucho tiempo, bueno, cuando tuve como mi despertar de conciencia y empecé a adentrarme en todo esto del autoconocimiento, sanar mis heridas, literal conocerme, saber quién era, no tenía ni idea.
pensé que tenía que meditar, ¿no? De cierta forma, a cierta hora, cierto tiempo, que se ve así, pero con una vela, pero como que el Sí, escenario perfecto, porque si no, no funciona. exacto, Y dejé de sentir que avanzaba, porque lo estás haciendo por el, uff, cumplí. Entonces yo, ya, ayer medité, hoy medité, entonces esta semana he meditado 5 días, perfecto. O sea, ya lo llevaba como por cuenta, porque soy súper cuadrada y perfeccionista. sí, Y cuando me di cuenta que llevaba 2 meses o 3 meses y no sentía un avance, era como, ni siquiera estoy conectando, lo estoy haciendo por contar el tiempo y, hoy medité 45 minutos, exacto, exacto. ya sabes. Y yo creo que, a ver, sirve mucho, ¿no? Porque también están como estos bypasses espirituales, ¿no? En donde creemos que justo eso, ¿no? O sea, que de verdad estás trabajando cuando en realidad, eh, pues sí, estás buscando de alguna manera seguir como resistiendo cierto proceso, ¿no? O sea, es una Ujú. locura esto Sí, de es la una vida y de locura. estar y de, porque a lo mejor y crees que ya estás haciendo algo y de repente la vida no deja de sorprenderte. Entonces, para mí algo que me ha servido muchísimo ha sido como, hijo, desde la más tremenda humildad, ¿no? Darme cuenta de verdad que cada vez sé menos, ¿no? Y para quienes somos tan racionales, esta parte es tan seductora, ¿no? O sea, el decir, bueno, tengo más conocimiento y ahora ya doy cursos y ahora ya me la sé, ¿no? Y de repente llega y Sí. la te dice, híjole, comadre, espérame, no has explorado por aquí, ¿no? Entonces, a mí me sirve mucho como que de pronto ponerme estos lentes como de aprendiz constante y de decir, bueno, a ver, sí, o sea, sí, yo empecé a meditar de esta forma sin criticarlo ni juzgarlo, ¿no? Fue como un camino que me fue abriendo, ¿no? Que me sedujo para empezar a meditar. Y aunque a lo mejor al principio lo hiciera así, ¿no? De manera como más cuadrada, más esquemática, más 45 minutos, de alguna manera me metió al mundo, ¿no? Ujú, Y ahora, pues cuando empieza a incomodar y te das cuenta que no estás avanzando, entre comillas, como te gustaría avanzar a ti o sentir que estás avanzando, ujú. pues puedes explorar otras formas y empezar a recibir, ¿no? Estas herramientas de una manera distinta. Entonces, creo que eso para mí ha sido la meditación, ¿no? O sea, como muy al principio que yo empecé a estudiar y a prepararme como, sí, con una maestraza espectacular, que más que maestra, desde lo que te pueda decir, lo que hace es con su experiencia, ¿no? O sea, con su energía, que para mí esos son los grandes maestros, ¿no? Con ella aprendí Theta Healing y entonces yo decía, bueno, así se tiene que meditar, ¿no? A través de las visualizaciones del Theta Healing. Entonces subir al séptimo plano. Y entonces ya que estás en el séptimo plano, entonces yo iba haciendo pasito por pasito. Y a mí eso me ayudó mucho como a empezar a entrarle, ¿no? Y luego me di cuenta que sí, que habían otras formas, otras ramas, ¿no? Entonces, no quiere decir que hoy en día yo en las sesiones que doy, que ya no son de puro Theta Healing, sino que es algo que he ido sumando, ¿no? Es una mezcla ahí de María, no utilice o en mis propias meditaciones, ¿no? No me vaya a conectar al séptimo plano, pero también ya meto mantras y ahora también porque los mantras a mí, María, o sea, todo lo que tiene que ver con Kundalini, me ayuda a conectar muchísimo, ¿no? Y le da cierto sentido a la meditación o las visualizaciones. Entonces también como que digo, ir sumando desde curiosidad y desde los ojos de un eterno aprendiz, ¿no? Y encontrar exacto, como que cuál es tu camino y cómo se ve el tuyo, que no es igual Exacto. al de enfrente. Exacto. Y la gloria yo creo que de lo humano es eso, ¿no? Como el decir, a ver, esta persona me inspira, ¿no? Entonces quiero aprender de su camino, pero desde ahí ir diseñando el propio, sabiendo que el tuyo tampoco está marcado, ¿no? O sea, como que de alguna manera, o sea, está el sendero y aunque a veces queramos sacar el mapa, o sea, el mapa no es definitivo, no hay como tantas maneras de ir labrando tu propio camino y eso a mí me da esperanza, ¿sabes? O sea, como decir, no sé, en algún momento mi camino dictaba que yo era abogada y que yo me iba a dedicar a la abogacía y de repente, pues sí, el mapa estaba bien claro, ¿no? O sea, el mapa era como, claro, hay que hacer esto y luego vas para acá para llegar aquí. Y de repente como que el mapa se movió y fue como, mira, también hay estas otras opciones, ¿no? Para ir diseñando tu propio camino, que no está definido ni determinado por nada. Exacto. Y eso siento que es de lo más difícil que tenemos que soltar. O sea, eso es confiar. Uf,
sí, ¿no? sí, eso es confiar y qué compleja tarea, ¿no? Qué compleja, justo ayer platicando con una prima a la que amo, que es como mi hermana, me decía, ¿no? Es que este tema de la complejidad, ¿no? O sea, como si lo complejo no fuera mágico, ¿no? Como si lo complejo no tuviera dentro de sí, tanta riqueza, ¿no? Pero sí, es que lo complejo puede ser bien incómodo y hay veces que nos gustaría tenerlo como todo mucho más claro, pero yo a la mala he tenido que aprender a confiar porque sí, o sea, yo tiendo como buena, tengo mucha energía capricorniana, no sé si te guste la astrología, Me pero encanta. Sí, justo, ¿no? Entonces, sí, ¿no? O sea, como me cuesta de pronto soltarme, pero es ahí en donde encuentro también, ya que me suelto y me desapego y confío, es en donde encuentro la vida, ¿sabes? O sea, como esa emoción que te hace sentir viva. sí, sí, Ujú. totalmente. Y los círculos de mujeres y los rituales que haces, ¿cómo los llevas? ¿Sueltas por completo? ¿Tienes un modo de hacerlo? ¿Cómo funciona? Para mí este camino ha sido algo muy, muy, muy especial y también justo hace ratito que me preguntabas, ¿no? ¿Cuáles han sido las herramientas que más me han ayudado a conocerme este camino, ¿no? O sea, los círculos, los rituales, las ceremonias, el celebrar la vida en todas sus formas, ¿no? O sea, el darte cuenta cómo sí, ¿no? Cómo el camino humano está tan lleno de vida, de dolor, de alegría, y cómo todo puede congeniar, ¿no? Como en una, sí, o sea, como en una dualidad que de pronto se convierte en una unidad. Y a mí estos espacios me han servido para conocerme muy, muy, muy cañón, porque justo es muy representativo de lo que estamos platicando, porque yo empecé mis ceremonias justo, ¿no? O sea, estudiando, preparándome, leyendo, que para mí eso siempre va a ser fundamental, ¿no? Pero yo sentía que necesitaba en el currículum los cursos, las certificaciones, los libros, y a mis ceremonias, bueno, las preparaba y ya se llevaba 10 hojas de guión y escribía la meditación y todo así, ¿no? Y poco a poco, eh, comprendiendo, ¿no? Desde como sí, o sea, como sin juzgar mi camino, me he permitido, o sea, como que el haber empezado así me dio la confianza suficiente como para decir, espérame, a ver, esta parte ya la tienes, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa con toda esta parte que también te habla, que también está en ti? ¿Cómo llevas tus emociones a estos espacios? ¿Cómo te permites también estos poderes de canalización que todos tenemos, ¿no? Y que de alguna manera nos recuerdan que estamos siendo sostenidos por algo mucho más grande, lo que cada quien crea, ¿no? Em, y así fue como fui permitiendo eso, ¿no? O sea, que de pronto ya las ceremonias, o sea, por ejemplo, yo no me permito llegar a una ceremonia sin haberla preparado, pero ahora mi preparación consiste como en tratar de entrar, por ejemplo, si tú me invitas a, a una ceremonia de cumpleaños, ¿no? Pues ahora mi preparación consiste en conocer a la persona, ¿no? O sea, en qué proceso de vida está, cuántos años va a cumplir, qué representa cumplir esos años, ¿no? Eh, y desde ahí conectar con el grupo con el que la va a acompañar. O sea, ya es algo distinto, ya la meditación permito que me vaya llegando durante esos días de preparación, es algo ya mucho más intuitivo en donde me permito la improvisación y así creo que ha ido avanzando también el camino de mi vida, ¿no? En donde antes necesitaba todo como bien estructurado, bien planeado, bien programado y ahorita digo, a ver, claro, esta planeación de alguna manera me sirve, pero permito ya como mayor fluidez, abrazo de manera distinta los cambios, etcétera. Sí, sí, luego te quieres dejar llevar muchísimo por el papel. Exacto. Te da seguridad también. Ujú, O ujú. sea, eso es lo cañón. Y es algo Pero que justo estos roles, ¿no? Que nos vamos comprando, digo que me encanta en el sentido como de verlo desde afuera, ¿no? Pero cuando lo estás encuerpando y estás como metiéndote en uno y en otro rol y de repente te das cuenta que no eres ninguno de esos dos y que o sea, que son como estas etiquetas que nos vamos poniendo aquí desde que nacimos casi, casi, sí, y salirte de esos roles para encontrarte en todos, es algo súper profundo y bien complejo, una vez más, ¿no? Hablando de la complejidad de estos procesos humanos,
de ir como habitando en el momento, ¿no? Porque con algún terapeuta me acuerdo que yo platicaba y le decía, es que un poco era como, no tengo idea de quién soy sin ser María mamá o María celebrante o María pareja o María abogada, ¿no? O sea, de verdad que me quitas eso y no hay nada, según yo, ¿no? En ese momento. Y, y creo que gran parte de esto es también como irnos conociendo a través de esos roles, que estamos proyectando a través de esas formas, que estamos buscando el reconocimiento de afuera o el propio reconocimiento, ¿no? Creo que ahí hay una danza bien bonita de también de lo humano y para mí ha sido todo un proceso porque justo yo te digo, antes era la etiqueta de la abogada y de la fiestera y de la animada, ¿no? Y de repente cambio de, o sea, se da como esta transformación desde mi quehacer y ahora pues era ceremonialista y ritualista, entonces si estaba en una fiesta pues no podía echar desmadre porque como alguien que se dedica a lo espiritual se está Sí, sí, sí. echando, entonces eso no es tan espiritual y, y ¿sabes? Entonces justo es como ir encontrando a esa María en todo. En todo. Ujú. Ahorita que mencionas lo de la maternidad, te quería preguntar en qué momento de tu camino espiritual fuiste mamá. ¿Qué estaba pasando? Uf, fue sí, prácticamente en el inicio de mi camino espiritual. O sea, mis hijos han sido, Mm. bueno, de esta nueva versión de mi camino espiritual, ¿no? De esta nueva, sí, de este parte de mi camino espiritual. Eh, mis hijos han representado, wow, o sea, sé que se escucha mucho y ya parece frase trillada, ¿no? Pero de verdad son unos maestros que no puedo ni siquiera como ponerlo en palabras, porque sí, no sé, yo hoy por hoy respeto muchísimo a quienes deciden no ser mamás o no ser papás o no entrarle a este viaje de la maternidad, paternidad, porque creo que antes como que no había posibilidad siquiera de cuestionarlo, ¿no? Era, o Sí, sea, a ver, la mujer viene a parir y a a criar, eso. ¿no? Y el hombre viene a proveer a esa mujer y a sus hijos, ¿no? O sea, también para ellos ha sido, o sea, está haciendo un cambio eh, colectivo, ¿no? De conciencia dentro de esos roles de la maternidad y la paternidad, pero, o sea, mi primer hijo llegó en un momento en el que a mí un año antes me habían descubierto cáncer de tiroides, que eso también fue pues un momento Dios. bien, Ujú. bien importante en hablemosle como despertar espiritual, ¿no? Y en todo lo que mi voz y, o sea, todo lo que este cáncer trajo a lo que yo necesitaba decir, ¿no? O sea, que no hay coincidencia que haya sido pues en la tiroides, en la garganta, en las cuerdas vocales. Y ahí llegó este momento en donde yo ni siquiera me cuestionaba si quería o no ser mamá, era como yo quiero ser mamá porque es lo que toca, ¿no? O sea, un Ujú. poco viendo esto. Y fue algo muy cañón porque yo puse en mi maternidad muchísimas expectativas, ¿no? O sea, esta parte de haberme, o sea, decir, en el momento en el que sea mamá, pues voy a encontrar mi propósito de vida y en el momento en el que sea mamá y de repente los hijos te van diciendo así como, mamá, esto no me pertenece a mí y pues sí, ¿no? O sea, tu propósito es tuyo, tu misión es tuya y nosotros venimos a enseñarte nada más un chingo de tus heridas no Sí. trabajadas y de una forma de amar completamente desconocida para ti hasta ahora, pero hasta ahí, ¿no? Y mi camino va a ser mío. Entonces, pues un poco en eso llega mi primer hijo, ¿no? O sea, como Pedro, que yo estaba un poco, pues andaba un poco en el mundo ilusorio, fantasioso de la maternidad hollywoodense, ¿no? Que vengo de una mamá que siempre nos contó que la maternidad había sido todo para ella y que a la fecha me voy dando cuenta que mi mamá, pues no solo era mi mamá, ¿no? Sino que era una mujer también con sueños truncados, con una relación de pareja eh, muy, muy profunda y llena de mucho amor, pero también complicada, ¿sabes? Claro. Entonces, en ese, o sea, mi primer hijo me vino a dar un baño de realidad muy cañón y me regaló mi primer ataque de pánico, y ahí entra también todo el tema de la salud mental, que se ha ido desplegando a lo largo de los 9 años que llevo siendo mamá y que al final del día como que yo decía, claro, o sea, cuando tuve mi primer bebé, tuve mi primer ataque de pánico, pero no fue así, ¿no? O sea, más bien mi primera experiencia como mamá
me mostró mucho de lo que venía, enterrando en lo oculto, ¿no? Sosteniendo, resistiendo a sentir. Y de ahí, bueno, de ahí yo siento que justo, o sea, luego muere mi papá, entre mi primer y mi segundo hijo, yo me embarazo al mes de que muere mi papá, viene mi segundo hijo y yo ya estaba atravesando una depresión bastante interesante sin saber que estaba deprimida, ¿no? Para mí era como, pues sí, cómo vas poniendo como en tu entorno tu parte emocional. Y ya, mi tercer bebé, bueno, tengo cuatro, tengo Pedro, Lorenzo, luego Lua, que es mi bebé estrella, que pues también abrió ahí un chorro, y luego llegó Bosco, y ya con Bosco veo como, ya, o sea, esta María que venía resistiendo, como nos cuentan que tenemos que ser las mujeres mexicanas y las mamás jóvenes de hoy, ¿no? De todólogas, pero chidas, pero Sí, trabajadoras, pero mamás presentes, pero mamás ausentes, pero mamás ahí ya como que tronó, sí. y se reflejó en una depresión diagnosticada y en eso ando. O sea, la maternidad para mí ha sido el encuentro, como dice Laura Goodman, ¿no? Con mi propia sombra. Ujú. Sí, es cañón. Y me encanta, cuando empecé el podcast, empecé completamente enfocada en las heridas de la infancia, por el impacto que tiene la etapa de la primera infancia en el resto de nuestras vidas. Y a mí, este camino, me identifico mucho contigo porque, bueno, yo cuando fui mamá, hace 5 años, fue mi despertar de conciencia. Ahí fue cuando me di cuenta, a ver, ¿qué estás haciendo? O sea, tiene que haber algo más. No, no vine aquí a tener hijos y pasar el día y un día me voy a morir. Entonces, el trabajo que he tenido que ir haciendo conmigo y de romper paredes y de, híjole, también pedir mucho perdón a mis hijos por no saber, nunca he sido mamá. Y al mi hijo de 5 años se lo empiezo a explicar ahora, que sé que todavía está chico, pero me entiende mucho más. La otra tiene 2 años, entonces, Mm. pero te retan tanto, como tú dices, te enseñan tu herida, te llevan al límite, pero te están enseñando tanto de ti que justamente ayer me pasó, me salí en mi centro, perdí el control y pedirle perdón a mi hijo, esa capacidad que he tenido que desarrollar porque es sanar a mis papás, sanar creencias, sanar mis heridas y sentarme de verdad y decirle, perdóname, yo también estoy aprendiendo a ser mamá, nunca he tenido un hijo, nunca he Uf. tenido un hijo. Mm. Es grueso y me encanta que toques la parte de la presión que tenemos de, o sea, ya no solo puedes ser mamá, Ujú, y lo pongo ujú, entre comillas, porque si trabajas, no, no solo puedes trabajar, pero tus hijos con quién se quedan, pero no los cuides tanto porque entonces no prestas atención a tu otra parte y el día que se vayan, ¿qué va a ser de ti si no tienes algo tú? Y entonces si te envuelves en esta necesidad de cubrir todo, ahí es cuando tan fácil nos salimos de nuestro centro, ¿no? O te sales de ti, no sé, a mí me pasa y mis hijos todos los días es la práctica de todo lo que hago y todo lo que comparto. ujú. Con ellos es con quien veo, sigo chambeando en esto, en mí. Tal cual, y podrías despertarte todas las mañanas a meditar, ¿no? Como decíamos, pero Exacto, la práctica espiritual está ahí, se lleva ¿no? ahí. Dios, está en tu pareja, está en justo, ¿no? En esta forma desde donde te vas acompañando tú a sanar esas heridas, porque además traemos, y sobre todo yo creo que nuestra generación, pues esta super herida de la insuficiencia, ¿no? De querer hacerlo a lo mejor y distinto a nuestras mamás, pero por otro lado, recuperar mucho de lo que ellas sí hicieron. Ujú. Y llega el fantasma tremendo de la culpa, que es otra forma más, ¿no? De querer controlar ciertos resultados. Sí, 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 sí. Pero sí, o sea, para mí mis hijos, justo lo que dices, o sea, para mí es como que de repente lo veo y digo, ay, Dios mío, es que o sea, estás criando seres humanos, aquí sí no la puedes regar, ¿no? Sí. Y hay otros momentos en donde dices, bueno, pero es que de esto va ser humanos.
y como dices, ¿no? O sea, yo también me pongo a su altura en el sentido de que ellos están en un nivel mucho más alto que yo, ¿no? O sea, porque luego dices, ponte a la altura de los niños y habla como niños. No, o sea, súbete a su altura, porque está cañón, ¿no? O sea, Sí. es como, uff, y sí es decirle perdón, o sea, me equivoqué, o hoy mamá necesita estar sola, ¿sabes? O sea, hoy mamá no puede más, ¿no? Y hoy mamá se siente muy triste. Eh, y que vayan viendo que esto es, ¿no? O tú te sientes triste, cuéntame, ¿por qué te sientes triste? ¿Sabes? O sea, como abrir espacio a todo lo que nos compone como humanos. Y sí, justo mi hijo grande cumplió hace poquito 8. Y como dices, ¿no? O sea, está muy cañón como esta primera infancia. O sea, que yo siempre digo, quien haya diseñado el juego de la experiencia humana, o sea, wow, mis respetos, porque o sea, el primer septenio es en donde nos dedicamos a eso, ¿no? A construir nuestro sistema de creencias, nuestra identidad, las heridas que nos van a marcar, ¿no? Y luego vamos creciendo y lo que hay que hacer ya que llegamos por ahí de los 30 es desidentificarnos. Todo eso que creíamos ser y todo lo que estuvimos construyendo como ahora no eres eso, ahora hay que deconstruirlo, ¿no? Y ya, o sea, lo que resta es seguir trabajando esas heridas de la infancia. Entonces, sí es algo muy loco. O sea, yo siempre digo, wow, ¿a qué nos sumamos, no? O sea, ¿qué firmamos? Es algo bien intenso. Y cuando mi hijo grande, el año pasado, cumple 8, yo desde que llegara a su cumpleaños, como que yo empecé a sentirme muy incómoda, ¿no? O sea, algo me estaba moviendo que no había identificado en ese momento que eran los 8. Estaban habiendo muchos cambios en nuestra vida, o sea, mudanza, etcétera. Y, y hablando con una amiga fue como, es que, o sea, como que yo ponía pretextos a la incomodidad, ¿no? Pero es que el cambio de escuela, pero es que el no sé qué. Y entonces mi amiga me dijo, pero es que esto es tuyo. O sea, el niño está feliz, el niño está sano, el niño no le importa si el amigo lo va a bulear o no. Y entonces ahí empecé a decir, ¿qué pasó a mis 8? ¿Qué pasó a mis 8? ¿Qué pasó a mis 8? ¿Sabes? Y claro, Sí. o sea, mis 8 siento, y un poquito antes, ¿no? Siento que fue cuando esta María, que era como un poquito más rebelde, o sea, creo que para mí el anhelo de libertad en todo el sentido, ¿no? Desde este hacernos responsables de nosotras mismas, siempre he estado ahí, ¿no? Y creo que ahí fue a los 8, 7, fue cuando empecé a ceder esto para entrar a un sistema religioso católico de puras mujeres, de tienes que hacer esto, tienes que comportarte así para ser aceptada, y entré al molde perfectito. Y nadie me molestó, y nadie me cuestionó, y nadie ¿no? Claro. Y entonces ahí dije, ¿sabes qué, Pedro? Dale, dale a tu esencia y dale a tu particularidad y a tu peculiaridad. Y aquí está tu mamá muerta de miedo para acompañarte a respetar eso y a cuidar eso, ¿sabes? Sí, que es lo más Ujú. difícil. Uf, Es uf, inevitable tratar de controlar, y más cuando se vienen los hijos. O sea, si ahorita tú estás entrando justo en la etapa que dejan de ser niños y te muestran o sea, su esencia, lo que dices, esta dualidad de así soy, pero así encajo. Entonces, mm, ¿a dónde me voy? tal cual. Y tú quieres que encaje, ¿no? O sea, tú quieres desde estas propias heridas tuyas, tú dices, no, quiero que encaje, quiero que sea el Que no popular, sufra. y el que Ujú. juega fútbol, y el que no sé qué, y el que no sé cuánto, y de repente pero es tanto más que eso, pero es tanto más que eso. Entonces, sí, Sí, un, es todo, sí, todo un baile, toda una experiencia que para mí ha sido justo, ¿no? De las experiencias más sagradas y más complicadas y más cansadas y más sí, demoledoras de este camino humano, ¿no? Más allá de espiritual. sí, Ujú. sí, sí, sí. Oye, el otro día estaba viendo las recomendaciones de tu perfil y vi que recomiendas el libro de Practical Magic. Me encanta, sí. Cuéntanos de qué trata, porque me encanta la astrología, me encanta, pero no sé, no he estudiado nunca. Entonces, cuéntame tu experiencia. Pues mira, para mí la lectura siempre ha sido, hay personas que se pierden en la lectura, yo me encuentro en la lectura, ¿no? O sea, como personas, digo, es un decir, ¿no? Pero que dicen, es que yo estoy perdida en el libro, de cómo nos, pero para mí es una brújula, perdón, tan espectacular y como
las diosidencias de cómo cae un libro en tus manos cuando más lo necesitas y poderte irte encontrando también en esas historias, ¿no? Que se cuentan, en esas biografías, en eso. Entonces, para mí la lectura siempre va a ser una de mis más grandes pasiones, que me encantaría poder hacerlo más, ¿no? O sea, tener como más Sí. tiempo para encontrarme en esos libros. Pero sí, o sea, justo digo, Practical Magic en particular es una guía como muy liviana, muy fácil como para irte adentrando sobre todo este mundo ritual, ¿no? De ir conociendo pues los ciclos de la luna, de ir conociendo a lo mejor y ciertas características de ciertos cuarzos, ¿no? Entonces, para mí fue muy mágica la entrada como a este espacio espiritual, porque para mí sonaba muy mágico, ¿no? Muy de burbuja. Entonces empecé leyendo a Gaby Bernstein, empecé leyendo, eh, bueno, Joe Dispenza, que también te vuela la cabeza. Sí. Y para mí esta entrada fue como eso, ¿no? O sea, como la parte mágica de la espiritualidad, la parte mágica de la meditación, la parte mágica de la manifestación, que tengo la certeza de que no, si no hubiera sido como pintado así un poquito más color de rosa, yo hubiera dicho, ni madres le entro, ¿no? O sea, si de aquí voy a brincar a las profundidades más abismas de mi ser, no, entonces estuve varios años como con esta parte, sí, o sea, esta parte de la espiritualidad un poco más como de micro, ¿no? De que pues solo tienes que meter una bolsa de palomitas al microondas para que salgan las palomitas hechas. Y me funcionó porque de ahí fue pues sí, ¿no? Entrar como con un poco de mantequilla a procesos que venían más Claro. rudos. Y bueno, para mí la astrología, es que hay tanta bibliografía afuera, hay tantos cursos fantásticos, hay tantos maestros de verdad, ¿no? De los maestros de verdad que se ofrecen desde la humildad y desde la generosidad y desde la empatía. Pero al final del día, yo resumo que todas estas son también herramientas de autoconocimiento, ¿no? El enneagrama, la astrología, Sí. eh, los cuarzos, sí, y nada, para mí al final del día lo que nos lleva es a recordar que como es afuera es adentro, como es arriba es abajo, ¿no? Y es el decir, ¿no? O sea, si tú te pones a estudiar los movimientos en el cosmos, vas a encontrar que hay una relación directa con el propio movimiento interno, ¿no? Con el propio flujo de la vida humana, de cómo una semilla se planta en la tierra y esa semilla ya trae dentro de sí la información que se va a ir desplegando a lo largo de su vida, eh, sin que estemos determinados, ¿no? La lectura de los oráculos, o sea, todo esto que nos lleva como a ir más a la conexión con lo intuitivo, con lo espiritual, con lo humano y nada, o sea, ese libro en particular, te digo, es algo como muy suave y muy mágico y muy, ¿no? Desde también como desde lo fantasioso. eh, y hay muchos más que pues obviamente, ¿no? O sea, para mí toda la parte cíclica, ¿no? Conocer la luna, conocer los ritmos femeninos, conocer los arquetipos femeninos y masculinos, toda esa parte también es algo que te lleva a conocerte desde un lugar como más real también, ¿no? Más crudo. Sí, sí, sí. María, pues gracias. Qué padre plática. Me encantó conocerte porque no sabes cuánto tiempo llevaba o llevo siguiéndote en redes y me llama muchísimo la atención lo que compartes y decía, tiene que estar en mi podcast. Ay, no, Qué bueno le- que se pudo ahora. es un privilegio y justo cada vez me comparto menos en redes porque, no sé, o sea, ha sido como un proceso también parte de, ¿no? Como de entrar a sentir como esta necesidad de compartir y lo que te da también al ego, ¿no? El que te pongan un like, el que te regalen, el que, no Ujú. sé, y también en esa parte estoy hoy replegándome un poquito más, como diciendo, a ver, creo que primero tengo que compartirme a mí misma, ¿no? E integrar lo que comparto desde la experiencia. Pero bueno, Sí. por ahí sigo y cuando se dé el momento también de la manera como que se sienta más suavecita y orgánica, seguiré compartiéndome. Gracias, María. Déjanos tus redes sociales, cómo te encuentran para las personas que no te conocen. Claro que sí. Pues soy María Sánchez de Tagle y así me encuentran tal cual en Instagram, @María Sánchez de Tagle. Buenísimo. Gracias. Te mando un beso enorme.
Otro enorme, gracias a ti. Bye. Bye.